Buenos días, soy Luis Felipe Correa, estudio residente de medicina interna de tercer año en la Universidad de Antioquia. El tema que me corresponde el día de hoy es hablar sobre el ateneo clínico. Como en anteriores clínicos, la dinámica de esta enfermedad consiste en, mediante la evolución y la descripción de un caso clínico, se describiendo los distintos hallazgos del mismo con distintas especialidades. Se transcurrirá lo que es la evolución clínica, se llegará a lo que es una conclusión del caso clínico y lo que es una resolución del mismo, será una pequeña revisión de lo que es el tema y finalmente, si tenemos tiempo, se entrará a hablar lo que es la discusión, comentarios y preguntas con respecto al caso clínico. Para empezar entonces, tenemos a un hombre de 22 años de edad. Él es procedente y natural de la ciudad de Medellín, de Antioquia, específicamente del barrio San Antonio de Prado. Él labora en un call center, vive con su madre y su hermana, es independiente para actividades básicas y avanzadas de su vida diaria. Hablando específicamente de lo que es la enfermedad actual, el motivo de consulta específico de este paciente es, literalmente en palabras de él, estaba amarillo. La enfermedad actual empieza el 31 de octubre del 2021, consistente en malestar general, astenia, anemia, artralgias. 2 días después inicia con una fiebre objetiva cuantificada en 39 grados centígrados, dolor abdominal en el abdomen superior y escasas deposiciones diarreicas. Y 3 días después, en el quinto día de enfermedad, el paciente nota un cambio en la coloración de piel con una ictericia mucocutánea, lo cual lo motiva a consultar, ingresando el 4 de noviembre del 2021 a una IPS local. En la revisión por sistemas, el paciente negaba acolia, negaba síntomas respiratorios, negaba lesiones en piel, negaba sangrados y negaba otros síntomas asociados. Y al interrogarse, sí describía que 9 días antes del inicio de síntomas, o sea, el 22 de octubre del 2021, estuvo en San Rafael de Itagüí, en Antioquia, realizando actividades recreacionales en río. No menciona ningún otro tipo de hallazgo adicional. Dentro de lo que son antecedentes personales del paciente, como patológicos, el paciente describía que tenía una rinitis alérgica intermitente, pero que no requería manejo farmacológico regularmente, negaba tabaquismo, alcoholismo o consumo de otras sustancias psicoactivas, no tenía antecedentes alérgicos descritos. El único antecedente quirúrgico en la niñez se realizó una septoplastia, no hay antecedentes familiares importantes, como antecedentes epidemiológicos o exposiciones epidemiológicas. El paciente vive con una mascota, con un perro, pues este era totalmente vacunado y previamente había sido vacunado con 2 dosis de COVID-19, específicamente la vacuna Sinovac. Dentro de los hallazgos al examen físico de ingreso, describían que era un paciente que estaba normotenso, estaba levemente taquicárdico, con una frecuencia cardíaca en 102 latidos por minuto, no estaba taquimneico, tenía febrícula en 37.4 grados centígrados y estaba saturando normal a fracción de expiración ambiente. Al examen físico lo que más resaltaba era su ictericia mucocutánea, las mucosas estaban úlceras, estaban húmedas, tenía conjuntivas rosadas, una lesión en cavidad oral, el cuello estaba móvil, no había adenopatías. A los hallazgos auscultatorios cardiovasculares no había hallazgos adicionales. En el examen abdominal, el abdomen estaba blando, depresible, tenía un dolor leve a lo que era la palpación del hipocondrio derecho, no se palpaba hepatosplenomegalia, y lo que eran extremidades no había edema, el llenado capilar estaba normal, no había lesiones en piel adicionales. En los paraclínicos de ingreso que se le hizo en esa institución, encontraron al realizar un hemograma que tenía unos depósitos de 4.254, unos neutrófilos de 3.530, una linfopenia con recuento celular en 638, una hemoglobina en 12, un hematocrito en 36% y un volumen corpuscular medio de 82, con una trombocitopenia grave, pero hasta el momento sin estigma de sangrado en 35 plaquetas. El perfil hepático tenía una discreta elevación de lo que era la ST en 79, la LT por valor de normalidad estaba, para ese laboratorio estaba normal en 49 y tenía una hiperbilirruinemia directa significativa con una bilirruina total en 14 y una bilirruina directa en 12.9. En el resto de exámenes tenemos una función renal normal, tenía una discreta elevación del rectante de fase aguda de la PCR en 6.42 miligramos por decilitro,
por los síntomas descritos en la revisión por sistema en la enfermedad actual, se le ha solicitado un uroanálisis oncoprológico. El uroanálisis solamente describía una escasa proteinuria por tirillas, más no habían hallazgos en el sedimento urinario, y en el coprológico se describían que no habían parásitos intestinales, más no había mayor información específicamente relacionada con el coprológico. Y los estudios microbiológicos que se han solicitado entonces, de entrada de ingreso se solicitaron anticuerpos IgM para hepatitis A que fueron negativos, IgM para Epstein-Barr que fueron negativos, IgM para leptospira que fueron negativos, IgM, IgG parasitomegalovírus que fueron negativos, IgM dengue que fueron negativos, una serología de ARL para sífilis que fue no reactiva, unos anticuerpos para VIH que fueron negativos y una gota gruesa en la cual se observaron hemoparásitos. Y por el cuadro febril descrito por el paciente, todo se solicitaban también hemoclútidos en sangre periférica, y los cuales fueron negativos. Dentro de los estudios de imagen adicionales que se realizó al paciente, se le hizo una radiografía de tórax y un TAC de abdomen contrastado. En la radiografía de tórax describen que no habían hallazgos significativos, era normal, y en el TAC de abdomen contrastado describen que en bases pulmonares se observaba un aumento del patrón de atenuación en región posterior basal bilateral, que sugerían cambios inflamatorios de probable origen infeccioso. Había un mínimo de derrame pleural asociado, el hígado estaba normal, la vesícula biliar estaba normal, el vaso estaba normal con una variante anatómica en vaso accesorio, no había signos de apendicitis aguda y no había otros hallazgos relevantes tomográficos. En este orden de ideas, el grupo médico tratante inicialmente inició empíricamente piperacillina tazobactam y continuó la evolución y la vigilancia del paciente. La evolución clínica del paciente del 4 al 6 de noviembre fue relativamente estable. El paciente presentó múltiples picos febriles durante lo que fue su vigilancia en hospitalización de urgencias, con picos febriles máximos entre 38.6 hasta 38.8 grados centígrados. Ya la evolución del 6 de noviembre, estaríamos hablando específicamente del séptimo día de enfermedad y el segundo día de antibioterapia, el paciente presentó un episodio de epistaxis moderada cantidad. Este se autolimitó relativamente fácilmente con medidas locales. Persistía febril, pero las plaquetas continuaban en descenso. Esta vez con un recuento plaquetario documentado en 29.000. En ese orden de ideas, el grupo médico tratante de SAIPS decidió que el paciente debería ser trasladado a una institución de mayor nivel de complejidad en la cual contara con servicios ya sea de unidad de cuidados especiales o unidad de cuidados intensivos en caso que lo requiriera, y solicitó remisión del mismo. Ese mismo día, entonces, ingresaría a unidad de cuidados específicos, se remitiría e ingresaría en ese momento a unidad de cuidados especiales el 6 de noviembre del 2021. Al examen físico ingreso en la institución describían que el paciente no está taquicárdico, no está taquipnéico, estaba normotenso y estaba febril. Persistía con ictericia mucocutánea, y al examen físico lo más relevante es que persistía con el dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, aún sin hepatosplenomegalia, y no habían lesiones en piel o estigmas de sangrado adicionales. Dentro de los paraclínicos de ingreso a los cuales el paciente se le solicitó, se encontraron que había una leucocitosis importante, con unos leucocitos en 26.610, unos neutrófilos de 15.700, linfocitos de 5.588, un descenso significativo de hemoglobina en 7.9 gramos de decilitro con hematocrita en 24%, un volumen corpuscular en 86, y las plaquetas venían en ascenso con recuento plaquetario en 64.000. El perfil hepático, había una elevación aproximadamente de 2 veces el valor normal de las transaminasas, tanto de la ST-ALT, ST en 109 y ALT en 132. Persistía con el patrón de hiperbilirubinemia directa, pero esta ya descendió discretamente con una bilirrubina total en 12.36. Se completó el resto del perfil hepático adicionando una fosfatasa alcalina que estaba normal en 83 y una lactato deshidrogenasa que estaba en 355, discretamente también elevada. La función renal permanecía normal y se complementaron estudios de coagulación, un tiempo de trombina, de tromboplastina, los cuales eran normales.
Y en el extendido de sangre periférica llamaba la atención que se describía que eran bandas de 1%, hay unos mielocitos del 10%, metamielocitos del 10%, y específicamente la morfología plaquetaria la describían como macroplaquetas. Teniendo ya todos los datos clínicos y la evolución clínica del caso hasta este punto, voy a llamar entonces al Servicio de Medicina Interna, específicamente al doctor Mauricio Múnera. El doctor Mauricio es médico internista y docente de la Universidad de Antioquia, y le hago las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es el enfoque diagnóstico y terapéutico de un paciente con trombocitopenia en el servicio de urgencias? Y segundo, ¿cómo sería el enfoque clínico de la ictericia y cómo lo aplicaría en este paciente? Bueno, buenos días. Eso. Entonces, esto va a ser algo corto. La idea, pues, que la propuesta que les traigo es hacer este enfoque de trombocitopenia del paciente en urgencia, ¿cierto? Entonces, lo primero que usted debe hacer ante un paciente con trombocitopenia es usted definir si es una trombocitopenia real o no. Entonces, evalúe y solicite la revisión del extendido de sangre periférica y allí defina si tiene agregados plaquetarios para hablar de una pseudotrombocitopenia o si esta trombocitopenia está confirmada. En este extendido también podemos evaluar si el paciente, por decir, tiene esquistocitos, ¿cierto? Que eso nos hace pensar que el paciente tenga una trombocitopenia grave y deberíamos de descartar un síndrome hemolítico urémico típico atípico, una PTT o una coagulación intravascular diseminada, y para eso pues uno debe hacer pruebas complementarias de hemólisis y de coagulación con LDH, bilirrubina, saptoglobina, dímero difibrinógeno, y según sus valores pues ya uno define si el paciente está con CID o si está ante una PTT. Ahora bien, si el paciente presenta blastos, dacriocitos, células rojas nucleadas, etcétera, pues esto nos hace pensar de que el paciente tenga una alteración primaria en médula ósea y nos estemos enfrentando hacia una enfermedad, hacia una leucemia, ya sea aguda o crónica. Entonces, allí el examen sería una médula ósea. Si el paciente tiene microesferocitos o agregados de glóbulos rojos o aglutinación, pues pensar en un síndrome de Evans, ¿cierto? Que es anemia hemolítica con trombocitopenia, y para ello vamos a evaluar pues con un CUMS directo, con unos reticulocitos y marcadores de hemólisis. Ahora bien, si el paciente tiene linfocitosis, linfocitos atípicos o neutrofilia en un contexto clínico que parece ser el de este paciente, ¿cierto? Pues ya tocaría hacer todo el enfoque diagnóstico de una infección sistémica, y para ello hacer un enfoque dirigido según lo que vos encontres en el interrogatorio y con aquellos potenciales diagnósticos por historia clínica, ¿cierto? Que si tiene disnea, una radiografía, si tiene dolor articular, pensar en unas artritis reactivas, etcétera, ¿cierto? Y nuestro medio, muy frecuente, pues malaria, dengue, ¿sí? Y leptospirosis. Y ya de una manera aislada, pues ya pensar en una púrpura trombocitopénica inmune o inducida por medicamentos o infecciosas, o paciente con una SID crónica. Esto dependerá pues como del escenario, pero vamos a pasar pues como a la siguiente diapositiva, pero el enfoque que yo recomiendo para esto es, uno, si usted está en urgencias, debe excluir una trombocitopenia amenazante para la vida. Entonces aquí ya vamos a hacer un enfoque sindromático. Si el paciente tiene una trombocitopenia y trombosis, debe pensar en una trombocitopenia inmune inducida por heparinas, una coagulación intravascular diseminada, un síndrome antifosfolípido catastrófico, etcétera, ¿cierto? Si tiene trombosis y sangrado, pensar en una leucemia aguda o en una trombocitopenia inmune, o si tiene ambas, pensar en una CID o en una PTT, ¿cierto? Para eso, el segundo paso es revisar el extendido. Todo lo que habíamos hablado, si hay esquistocitos, si hay agregados plaquetarios, si hay plaquetas pequeñas o grandes, para pensar en síndrome de Wisco-Aldrich o hereditaria, y evalúa el contexto clínico, ¿cierto? No es lo mismo un paciente en urgencias con trombocitopenia o en UCI, o un paciente que tenga un antecedente de neoplasia o un paciente posoperatorio. Evalúe el nivel de plaquetas para ya definir el manejo, ¿cierto? Si son menores de 20.000 y está sintomático, generalmente es PTI. Si es mayor de 100.000, pues o está entre 100.000 el rango y esplenomegalia, pensar en hiperesplenismo y una hepatopatía. Y también evalúe y determine el riesgo, pues, que tenga exposición a sustancias, como
por decir, si es un paciente que entró a una cirugía cardíaca por una enfermedad coronaria aguda, si requirió infusión de tirofibana, oxazimab o heparina, pues generalmente la trombocitopenia se da en horas, o si es por medicamentos o transfusiones o heparina, pues puede darse en días. Ya el manejo dependerá de la causa. Yo creo que la idea aquí no es hablar pues como el manejo específico de cada una, sino tener en cuenta cómo sería el enfoque sindromático de la trombocitopenia del paciente en urgencias. Ya el tratamiento dependerá si es soporte, si es inmunosupresión, si son recambios plasmáticos según la patología que nosotros estemos sospechando, ¿cierto? Y ya por el otro lado, para enfocar la ictericia, pues yo les quise traer este algoritmo. Esto también es cortesía del profe Jairo. Entonces la idea es como uno definir los datos en la anamnesis y semiológicos orientadores, ¿cierto? Entonces, primero, hablar el grupo de población. No es lo mismo un paciente con ictericia joven, donde se entiende más infecciones, tóxicos, a pacientes ancianos donde hay neoplasias, en las mujeres, sobre todo en embarazos o pacientes con intervenciones quirúrgicas recientes. Ahí hay que hablar también de la historia familiar de ictericia, los hábitos, si viven en la cárcel, si son militares, el riesgo de infección viral, si son promiscuos, etcétera. Y ya con esto uno evalúa el origen, ¿cierto? Uno ya con este examen físico y con este interrogatorio uno debe definir, bueno, es una ictericia más de origen hepatocelular, ¿cierto? No es lo mismo un paciente alcohólico con estigmas de hepatopatía crónica, etcétera. Una mujer joven con consumo de anticonceptivos orales, que tenga morfipositivo en una ictericia colestásica, o aquellos pacientes con hemólisis, medicamentos o trastornos genéticos. Dale, Luis. Eso. Entonces, para uno enfocar la ictericia, uno debe definir los datos de laboratorio, si es indirecta o si es directa. Y esto se define, yo trae la definición de Harrison, donde es menor del 15%, mayor del 15% la bilirrubina directa. Si es más del 15% la indirecta, con unas pruebas hepáticas normales, uno puede definir si hay exceso de producción de bilirrubina, ¿cierto? Como en las anemias hemolíticas o en la eritropoyesis ineficaz, una alteración de la captación, sobre todo por medicamentos, o una disminución de la conjugación, ya sea por aquellas ictericias hereditarias, o, ojo, en los pacientes con hipertiroidismo que podemos encontrar solo ictericia a causa de una hiperbilirrubinemia indirecta. Y si tiene pruebas hepáticas anormales, todo lo que puede generar congestión o hepatopatía, inclusive el hipertiroidismo. Si tiene una hiperbilirrubinemia directa, como es el caso del paciente, ya uno define si tiene pruebas hepáticas normales. Si son normales, pensar en síndrome de Johnson o síndrome de Rotor, pero como pasa porfa, unas pruebas hepáticas anormales, que aquí las subrayamos en rojito, cómo sería el enfoque del paciente, entonces ya uno evalúa cómo es esta alteración de las pruebas hepáticas. Si esta fosfatasa alcalina está mayor que las transaminasas, hablamos de colestasis y según la imagen de la vía biliar, si es dilatado normal, definimos si es una colestasis extrahepática o intrahepática y aquí vemos las causas. Pero como tiene unas transaminasas mayor que la fosfatasa alcalina, uno ya ahí debe definir un rango, ¿cierto? Si es mayor de 10 veces del límite superior de la normalidad o menor de 10 veces. Si es mayor de 10 veces, que no es el caso del paciente, pues uno aquí lo que siempre nos han enseñado, hepatitis virales agudas, tóxicas o isquémicas, o menos frecuentes aquellas hepatitis bacterianas, enfermedad de Wilson o hepatitis autoinmune. Pero si tiene menor de 10 veces, ya uno mira la relación AST-ALT. Cuando una relación AST-ALT pues es mayor la AST que la ALT, lo principal son hepatopatías alcohólicas o miopatías, pero cuando no es así, como es el caso del paciente, pues aquí se nos abre este otro abanico, pensando en hepatopatías agudas en fase inicial o en remisión o leves, aquellas de autohepatitis, cirrosis, porfiria, enfermedad de Wilson, pero también afectación hepática en enfermedades sistémicas, ¿cierto? Como lo pueden ser en infecciones, en infiltrativas y en tóxicos, que probablemente es como el enfoque que tenga el paciente. Muchísimas gracias, doctor, por su aporte. Continuando entonces con lo que es la evolución del caso clínico, la evolución del 7 de noviembre del 2021, nos encontraríamos en el octavo día de enfermedad, el segundo día de antibioterapia. Se encontraba un paciente estable hemodinámicamente, no había recurrido con sangrado, ni por mucosas, ni por alguna otra parte, había lesiones en piel y el paciente no había vuelto a recurrir con picos febriles y había resolución del dolor abdominal. No obstante, en lo que eran los paraclínicos adicionales, el paciente tenía una
mayor leucocitosis. Ahora comentamos entonces un recuento de leucocitos en 49.870, unos neutrófilos de 33.910, linfocitos de 12.467, la hemoglobina continúa descendiendo ahora con una hemoglobina en 6.2 y un hematocrito en 19.3%, con un volumen corpuscular medio de 95, una concentración de corpuscular media en 33 y una distribución eritrocitaria, una eritrocitaria del 15%, con unas plaquetas que venían en ascenso, ahora apenas con una trombocitopenia leve en 107.000. Un extendido de sangre periférica que también ahora describía no solamente la presencia de mielocitos, sino que ahora describía también la presencia de forma de inmaduras granulocíticas hasta en un 29%. El resto de estudios paraclínicos de ese día describían que la función renal permanecía estable, la PCR disminuyó discretamente ahora con 2.31 miligramos de cilitro, los tiempos de coagulación continúan normales, se complementó un estudio con una CPK, la cual estaba normal en 173, hay un discreto ascenso en lo que eran las transaminasas, ahora entre 2 y 3 valores por encima del valor normal, con una DCT en 111, una LT en 145, persistía con un perfil de hiperbilirruinemia directa en 8.70, pero con un leve descenso con una bilirruina total ahora en 8.73, y se le repitieron algunos estudios microbiológicos, dentro de los cuales están anticuerpos IgM, IgG y antígeno NS1 para dengue que fueron negativos, y otros estudios que se solicitaron ese día, pero no estuvieron resultado inmediatamente, que incluían anticuerpos IgM, IgG, tanto para Epstein-Barr, leptospira, citomegalovirus, anticuerpos IgM para rickettsia, y se repitió serología BRL y anticuerpos VIH que fueron negativos. La decisión del grupo tratante en ese entonces fue, por la anonimización y una hemoglobina menor de 7, se decidió dar un soporte transfusional con 2 unidades de glóbulos rojos. Ya estábamos en el tercer día de antibioterapia y empíricamente suspendieron piperacina, tazobactam, iniciaron ceftriaxona y doxiciclina empíricamente. Ya con estos hallazgos a lo que son los paraclínicos y con este ascenso tan significativo de formas inmaduras en lo que era la extendida de sangre periférica, entonces ahora le daré pie para que hable el doctor Leonardo Mejía y el doctor Jorge Latour. El doctor Leonardo Mejía es el internista hematólogo que labora en el Hospital San Vicente Fundación, y el doctor Jorge Latour es médico internista y actualmente es fellow de hematología en la Universidad de Antioquia. Y las preguntas que le haré entonces es, primero, ¿cómo se define la reacción leucemoide y cuáles son sus posibles causas? Y la segunda es, de acuerdo con la historia clínica de este paciente, si la evidencia de un sangrado activo, ¿cómo se interpretaría la rápida anemización de este paciente? Bueno, muy buenos días. Respecto a la primera pregunta de la reacción leucemoide, bueno, la definición es muy importante, sobre todo para saber si es aplicable o no al momento en el que estamos en el caso clínico. La reacción leucemoide se define como una leucocitosis neutrofílica no clonal por encima de 50.000 y con desviación a la izquierda. Entonces vean que son 4 puntos importantes. Leucocitosis neutrofílica, que aplica en este caso mayor de 50.000, que también aplica, y aquí una de las cosas más importantes es que a pesar de la desviación a la izquierda, por definición la reacción leucemoide es no clonal. Y cuando uno lee el abordaje de reacción leucemoide, una de las primeras cosas que se tiene que descartar en un paciente que tiene leucocitosis por encima de 50.000 son neoplasias mieloproliferativas, sobre todo leucemia mieloide crónica, mielomonocítica crónica y neutrofílica crónica. Entonces, uno no puede decir que un paciente tiene reacción leucemoide sin antes haber descartado las causas clonales, porque por definición eso queda excluido de la reacción leucemoide. Entonces, en este caso estaríamos enfocando a un paciente con una leucocitosis por encima de 50.000, y una de las cosas que habría que hacer, no la única ni la primera, pero una de las cosas que hay que hacer es definir si es o no de origen clonal. Y en caso de haberlo descartado, se sabrá que es algo reactivo y por ende una reacción leucemoide como reacción a algo más, ¿sí? Una vez se establece que es una reacción leucemoide, las causas son, digamos, 4 grupos grandes. Entran las neoplasias, pero ojo que cuando es una reacción leucemoide de origen neoplásico, no es porque esos neutrófilos sean clonales, como porque dijimos, pues ya que eso queda excluido, sino porque
puede ser un síndrome paraneoplásico de otras neoplasias, como por ejemplo, sobre todo tumores sólidos de pulmón y riñón, productores, por ejemplo, de factores estimulantes de colonias o de factor de necrosis tumoral. Puede ser también el caso de neoplasias hematológicas como el linfoma de Hodgkin, pero como síndrome paraneoplásico. Entonces ese es uno de los grupos, ¿cierto? Secundario a malignidad. Otro de los grupos grandes son infecciones. Clásicamente se han descrito con infecciones por Clostridium, Shigella, tuberculosis, pero por supuesto no son los únicos agentes. Y cada vez hay más reportes de casos en donde mencionan otros agentes infecciosos asociados a reacción leucemoide. Estrés fisiológico es sumamente importante porque, y con estrés fisiológico me refiero puntualmente a anemias hemolíticas o sangrados grandes, por ejemplo, sangrado, hemorragia retroperitoneal, también puede producir reacción leucemoide por demarginalización de los neutrófilos. El estrés fisiológico produce liberación de catecolaminas que produce esa demarginalización y aumentan el número a puntos llegando a reacciones leucemoides. Y finalmente medicamentos como glucocorticoides, nuevamente catecolaminas o factores estimulantes de colonias que utilizamos con frecuencia en hematología. Entonces, en cuanto a la definición, abordaje y causa, sería principalmente eso. ¿Qué cosas hay que tener presentes, sobre todo en el caso en el que estamos? La ausencia de esplenomegalia. Eso es algo sumamente llamativo. Vimos que en la tomografía no había esplenomegalia y eso, digamos, que inclina la balanza hacia causas no hematológicas. La ausencia de dacriocitos en el extendido. Los dacriocitos nos ayudan también a enfocar el origen de esa leucocitosis hacia una neoplasia mieloproliferativa, por ejemplo, o mieloptisis, que también puede producirlo. La ausencia de basofilia y monocitosis. Usualmente, cuando hay basofilia y monocitosis, nos ayuda a pensar más todavía en una leucemia mieloide crónica. Su ausencia no la descarta, pero nuevamente le quita peso a la posibilidad diagnóstica. Y para pensar en otras causas no neoplásicas, como por ejemplo infecciones, algo importante y que mencionaba de hecho el doctor Mauricio en el abordaje que hizo de la trombocitopenia, es cómo están los neutrófilos en el extendido de sangre periférica. Las granulaciones tóxicas sí sugieren infección. En revisiones más recientes, hablan de que aún más importante para considerar infección en una reacción leucemoide es que haya neutrófilos vacuolados o presencia de cuerpos de Dole. Eso es un poco más específico de infección cuando uno mira pues, el extendido de sangre periférica o una reacción leucemoide. Y lo siguiente que es la anemia en este paciente, pues vemos que es un paciente que tiene, para empezar, es una anemia normocítica, que además es arregenerativa, ¿cierto? Vimos por el índice de proliferación reticulocitaria que sería una anemia arregenerativa. Y que hacer normocítica nos deja pocas opciones. Nos deja entonces hemorragia, que como dice en la pregunta, de hecho, no hay datos que sugieran que el origen sea hemorragia. Enfermedad crónica definitivamente no, pues es un paciente que vimos que se anemizó en poco tiempo, entonces definitivamente no es esa la causa. Hemolíticas, esa es una opción, puede ser bien sea autoinmune o no, pues bien sea inmune o no inmune, pero ya vimos que no hay marcadores de hemólisis. La hiperbilirrubinemia, si bien está a expensas de la directa, y la LDH está discretamente aumentada, pero no valores como para pensar en una hemólisis que nos lleve a anemización tan rápida y con soporte transfusional. Y la última opción sería mielosupresión, que sigue siendo un diagnóstico sumamente amplio, pero si vemos que hay compromiso de otras líneas celulares como la trombocitopenia que tiene el paciente, eso nos ayuda a pensar más en que hay algo que está suprimiendo la médula. Y en el contexto de este paciente que viene con disfunción orgánica, que tiene esa leucocitosis tan marcada, compromiso de varias líneas, uno pensaría realmente en dos grandes grupos causantes de esa mielosupresión y son las causas hematológicas primarias, nuevamente, como las neoplasias mieloproliferativas, que ya dijimos que hace parte del abordaje de la reacción leucemoide, hay que descartarlo dentro de las primeras cosas. Y la otra opción es sepsis. Entonces, en cuanto a la explicación, yo me iría por estudiar y descartar un compromiso mieloide primario por una mieloproliferativa, por ejemplo, y descartar también sepsis. Serían, digamos, mis dos grandes diagnósticos respecto a la anemia.
Muchísimas gracias, doctor, por su aporte. El grupo de hematología se solicitó concepto de aquel hospital, lo evaluó. Lo primero que intentaron descartar fue un proceso leucémico. Se solicitó una citometría de flujo en sangre periférica el 8 de noviembre del 2021. Esta fue negativa para leucemia. Y después de tener este resultado, entonces procedieron a solicitar lo que era la Perdón, medición yo de... interrumpo una cosa. Pues de acuerdo con todo lo que dijo Jorge, no, el siguiente diapositiva, con lo que no estoy de acuerdo es con solicitar una citometría de flujo en sangre periférica. En reacción leucemoide y en leucemia mieloide crónica no tiene ninguna utilidad la citometría de flujo en sangre periférica, solamente te va a mostrar aumento de la línea granulocítica, entonces no tiene utilidad y eso es importante porque pues, teniendo en cuenta que aquí hay un grupo de internistas importante y también los urgentólogos estamos pidiendo mucha citometría de flujo en sangre periférica cuando no está indicado. En este caso, pues específicamente no tiene ninguna utilidad y es un estudio ahí que lo pudiera glosar fácilmente la EPS. Listo, gracias. Perfecto, doctor. Y en ese orden de ideas, entonces, específicamente, por ejemplo, en este caso clínico, ¿cuál habría sido el estudio inicial que usted hubiera solicitado, doctor? Pues a ver, lo importante es el enfoque del caso clínico, ¿cierto? Entonces un paciente con fiebre, que tiene manifestaciones que orientan hacia un proceso infeccioso, uno considera más la posibilidad de una reacción leucemoide, pues una leucocitosis secundaria. El diagnóstico diferencial ahí más importante es con la leucemia mieloide crónica. A veces es difícil, pero entonces este paciente tiene cosas en contra. Jorge lo dijo, uno, no tiene esplenomegalia. Dos, la leucemia mieloide crónica cursa es con trombocitosis, no con trombocitopenia, que es lo que tenía este paciente. Tercero, pues sí, puede haber desviación a la izquierda con mielocitos, metamielocitos y todo eso, pero orienta hacia una mieloide crónica la presencia de basofilia y eosinofilia, que este paciente no lo tenía. Yo probablemente pues hubiera estado de acuerdo con la PCR para BCR-ABL, pero le hubiera dado un poquito de tiempo a la evolución antes de considerar pues como el estudio de médula ósea. Hay un diagnóstico diferencial que sí es más difícil, que es la leucemia neutrofílica crónica, que es un tipo de enfermedad mieloproliferativa crónica que sí puede ser totalmente indistinguible a la reacción leucemoide. Es totalmente indistinguible. Pero ahí la clave es la evolución. Para uno considerar una neutrofílica crónica, estos hallazgos en el hemograma de leucocitosis de neutrofilia deben estar presentes por más de 3 meses. Entonces yo quizá, o sea, definitivamente la citometría de flujo no lo hubiera hecho y es que eso lo veo con mucha frecuencia. Hay un paciente con leucocitosis, desviación a la izquierda, que el cuadro es sugestivo o de no reacción a los hemoides. Si de pronto la sospecha de mieloide crónica es alta, piden citometría de flujo en sangre periférica y definitivamente la citometría de flujo en sangre periférica en ese caso no tiene ninguna utilidad, incluso en médula ósea probablemente tampoco la tenga. Entonces no andar pidiendo pues como citometrías de manera indiscriminada, que eso lo estamos viendo como con cierta frecuencia. Muchas gracias, doctor. Muy valioso su aporte. Al paciente, el grupo de hematología específicamente de aquella institución solicitó PCR, posteriormente en BCR y ABL, la cual fue negativa, y posteriormente procedió a realizar una biopsia de médula ósea el 10 de noviembre de 2021, el cual hasta este punto de la evolución de la enfermedad continuaba pendiente. Ya para el 8 de noviembre del 2021, estamos hablando específicamente del noveno día de enfermedad. Previamente, en los primeros días de ingreso a la institución, se ha solicitado una colangioresonancia y en este día se realizó. La colangioresonancia describía simplemente que hay derrame pleural y ascitis en escasa cantidad, había signos de nefropatía aguda que recomendaban correlacionar con plagas de función renal que, como hemos visto, nunca estuvieron alteradas, el hígado de tamaño normal, sin signos de hepatopatía ni estatosis, y no se aprecia dilatación de las vías biliares intra ni extrahepáticas que sugieran algún proceso obstructivo de la vía biliar. Con respecto a los paraclínicos, encontramos que la leucocitosis aumentó, ahora está así en definición de reacción leucemoide con los leucocitos en 56.300. La hemoglobina post-transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos está en 7.9
El conteo plaquetario normalizó, ahora está en 201.000 y continúa aún con una desviación a la izquierda y detección de formas innovadoras granulocíticas en el extendido de sangre periférica. El perfil hepático continúa aún con un discreto elevación de lo que las transaminasas con una ST en 124, una LT en 211, una bilirrubina total en 8.1. El día después, la evolución del 9 de noviembre del 2021, entonces se describía un paciente que clínicamente se veía en buenas condiciones generales, estaba estable, no había nuevos episodios de sangrado, aún persistía con la leucocitosis y forma de hemadura en extendido de sangre periférica, pero ya había normalización de las plaquetas, no había vuelto a recurrir con picos febriles y no había vuelto a recurrir con episodios de sangrado. De los estudios que solicitó también hematología para complementar los estudios de anemia, como previamente ahora mencionaba el doctor Corre, efectivamente era una anemia regenerativa con índice de producción reticulocitaria de 0.75 y se le solicitó de todos también un CUMS directo no fraccionado, el cual fue negativo. Entonces el paciente clínicamente tampoco está hemoglobinando. La hemoglobina está en 7.4 y el conteo plaquetario está en 277.000. El perfil hepático, si una elevación ya hasta 5 veces del valor normal de las transaminasas con una ST en 357 y una LT en 334, pero las bilirrubinas continúan también en descenso. Ya entonces, en este punto, el grupo tratante también decidió solicitar ahora el concepto a infectología, por lo cual voy a entrar a llamar al doctor Juan Carlos Cataño Correa. Él es infectólogo internista y es profesor titular de la sección de enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia. Específicamente al doctor Cataño le hago la pregunta de cuál es la definición de un síndrome icterohemorrágico y cuál es su enfoque diagnóstico, y dentro del algoritmo diagnóstico de las visitopenias, específicamente en este paciente trombocitopenia y anemia, ¿qué agentes infecciosos podría considerar? Es que no sé si Javier está por acá, que por favor le active el micrófono al doctor Cataño, porque yo no tengo estatus de anfitrión ahorita. O usted, Luis, usted mismo puede hacerlo, ¿sabe cómo? No, profe, realmente no sé cómo. Venga, intento de alguna forma. No, profe, realmente no sé Ya, cómo listo. hacerlo. Ah, Listo, ya me lo activaron. Bueno, entonces, de acuerdo a tu pregunta, pues el enfoque de este paciente con un síndrome icterohemorrágico, pues lo primero es definirlo como tal. Este es una definición más clínica que paraclínica, se refiere a un paciente que tiene una evidente ictericia en el examen físico y que no necesariamente tiene que tener una hemorragia masiva, puede tener simplemente estigmas de sangrado, como puede ser una púrpura húmeda, el cual se corrobora entonces con parámetros de laboratorio encontrando una bilirrubina mayor de 2, 2,5 y con una trombocitopenia menor de 150. Usualmente estos pacientes tienen menos de 50.000 plaquetas. En esta definición entonces del síndrome icterohemorrágico hay que definir entonces los factores de riesgo del paciente, en donde es muy importante en la historia clínica de este paciente, y cuando lo evaluamos fue uno de los factores que más nos llevó a tener en cuenta los diagnósticos, el que el paciente estuvo frecuentando charcos o ríos donde pueden haber diversos tipos de infecciones, pero dentro del enfoque hay que considerar entonces las causas no infecciosas, que ya mencionaba, las anemias hemolíticas y las diferentes neoplasias, sobre todo por esta reacción leucemoide que causó tanta confusión en un momento dado. Y después considerar las causas infecciosas. Y dentro de las causas infecciosas, pues es una lista larga, y esto no se trata de hacer listas, sino de mencionar de acuerdo a nuestra epidemiología qué sería lo más frecuente. Y dependiendo entonces de los factores de riesgo, pues uno lo primero que debe pensar en nuestro medio, obviamente si usted realiza esta misma pregunta en otras latitudes, en Norteamérica o en Europa, pues la respuesta va a ser muy diferente, pero teniendo en cuenta la procedencia y las costumbres de este paciente, lo primero que usted debe pensar es en una leptospirosis y con un síndrome icterohemorrágico, con un síndrome de Weil. Posteriormente, y teniendo en cuenta entonces el área geográfica donde este paciente pudo haber estado, debemos considerar también la fiebre amarilla, las hepatitis virales, y aquí entonces incluir dentro de este abordaje las hepatitis virales cuáles son sus hábitos de vida sexual y cuáles son sus hábitos con respecto a posibles adicciones intravenosas, las riquecias, el dengue, que es muy frecuente tanto en áreas rurales como en áreas urbanas de nuestra ciudad y de nuestro país, y por supuesto malaria.
Entonces, teniendo en cuenta cada una de estas etiologías, se deben realizar los exámenes dirigidos a descartar cada una de ellas. Pero hay una cosa que es bien importante mencionar en este punto, es la temporalidad con la que usted realiza los exámenes. Fíjense que este paciente llegó en un momento hiperagudo de los síntomas, entonces usted realiza los exámenes en este momento y muchos de las pruebas que se realizan para descartar estas patologías tienen que ver con serologías, y las serologías son anticuerpos que pueden demorar 1 o más semanas en dar positivos, de manera que una vez que tiene un resultado negativo, pues esto no necesariamente descarta la entidad, puede ser que simplemente, aunque la tenga, no ha tenido tiempo el sistema inmunológico de montar una respuesta acorde de anticuerpos que le permitan a usted hacer el diagnóstico, y por eso se recomiendan hacer las serologías pareadas o las serologías en el tiempo para determinar en qué momento se puede hacer el diagnóstico de manera correcta y no contentarse entonces con descartarlo a partir de un resultado negativo en un momento hiperagudo de la manifestación clínica. Profe, con respecto a la segunda pregunta. Bueno, los agentes infecciosos que pueden dar estas visitopenias son diversos y básicamente todos los que acabo de mencionar, pero a eso añádale casi cualquier infección a nivel sistémico que puede llegar a comprometer la médula ósea está en capacidad de producir visitopenias. Tal vez una de las más frecuentes en nuestro medio es la tuberculosis, en donde hay un compromiso medular severo por la enfermedad en las formas diseminadas, principalmente en pacientes inmunosuprimidos, pero que también se pueden ver en pacientes, y lo pongo entre comillas, inmunocompetentes, porque cada vez ese término de inmunocompetencia está más discutido, puesto que existen trastornos inmunológicos que no pueden ser claramente diagnosticados con las pruebas actuales y que requieren una serie de pruebas muy sofisticadas para poder determinar exactamente qué tipo de inmunosupresión tiene, o a veces son inmunosupresiones muy puntuales y frente a ciertos patógenos que facilitan o predisponen a la diseminación de estos agentes infecciosos. De manera que cualquier enfermedad infecciosa de tipo bacteriano principalmente que afecte de manera sistémica al paciente y que por ende pueda llegar a comprometer la médula ósea puede producir diversos grados de visitopenia. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Listo. Llegó el reporte de lo que fue la biopsia de médula ósea. Describieron lo que en la población celular no se observó hallazgos inmunofenotípicos sugestivos de compromiso por neoplasia hematolinfoide en la muestra. La citometría fue normal, fue negativo para exceso de blastos y se concluyó como simplemente componentes linfoides reactivos. Las coloraciones especiales que se realizó el Schmidt-Nielsen fue negativo para bacilos ácido alcohol resistentes, la plata metenamina fue negativa para la identificación de estructuras micóticas y el melograma describía una celularidad entre el 40 al 45%, la cual está representada por una granulopuriesis con una maduración hasta las etapas finales, eritropoiesis en varias fases de maduración, y se concluyó que era una hematopoiesis con maduración sin componentes linfocíticos atípicos. Lastimosamente, no hubo muestra suficiente para lo que fueron tomas de estudios microbiológicos o de cultivos. Entonces, eso es lo único reporte que tenemos específicamente de la biopsia de médula ósea. Ya para entonces la evolución del 10 de noviembre del 2021, posteriormente a la evaluación de el grupo de infectología, nos llegó el reporte de que los anticuerpos IgM y IgG para Epstein-Barr y citomegalovirus eran negativos, los anticuerpos IgM para la leptospira hubo cero conversión y estos fueron positivos, los anticuerpos IgG para la leptospira negativos, los anticuerpos IgM por necesidad aparecen pendientes, pero realmente nos dimos cuenta luego que ese examen no se procesa en la institución. También tenemos el resultado. Anticuerpos el antígeno de superficie de hepatitis B fueron negativos, anticuerpos hepatitis B negativos, antígeno de superficie negativos y anticuerpos anti-hepatitis C negativos. Finalmente, entonces se concluyó que era un paciente con un síndrome hemorrágico. Desde el inicio había una alta sospecha de leptospirosis, específicamente por la presentación clínica y el antecedente epidemiológico de haber estado en actividades recreacionales en ríos días previos.
se confirmó con cero conversión, había mejoría clínica significativa con el manejo empírico antibiótico instaurado y simplemente se recomendó continuar con cefotaxima, suspender la ceftriaxona por el nivel de hipoalbuminemia que venía con el paciente y continuar antibioterapia hasta el 19 de noviembre y suspender. El paciente finalmente, la evolución hasta el 19 de noviembre del 2021, el grupo tratante de este paciente decidió continuar antibioterapia y continuar vigilancia médica estando hospitalizado. Ellos concluyen que hubo una evolución satisfactoria del caso clínico, finalizan antibioterapia y dan de alta hospitalaria. Los exámenes con los cuales dieron de alta hospitalaria ya tenían unos leucocitos en rango de normalidad en 6.800, unos neutrofilos en 2.860, linfocitos en 3.250, la hemoglobina continuaba en ascenso con la hemoglobina en 9.1 y las plaquetas en 444.000. Las pruebas del perfil hepático las transaminasas también están en descenso, al igual que lo que era la bilirrubina, y la albúmina posiblemente se comportó como un marcador de lactante de fase aguda negativa, estando en este momento normal. Listo, entonces en el tiempo que nos resta, voy a hablar aproximadamente unos 10 minutos, no de todo el espectro de lo que es la leptospirosis, porque no me haría tiempo, sino simplemente de lo que es la definición específicamente de la misma, algunos datos epidemiológicos importantes y tal vez algunos datos que intenten explicar por qué esta reacción relativamente atípica en esta enfermedad y qué fue lo que pudo haber ocurrido. Entonces, la leptospirosis es una infección zoonótica de distribución mundial. El género Leptospira pertenece al filo de las espiroquetas e incluye especies tanto patogénicas como saprofíticas. Y en el mundo, los roedores constituyen la fuente más frecuente de infección, pero hay que tener en cuenta que su reservorio incluye aproximadamente 200 especies de animales, principalmente especies vacunas, ganados y animales domésticos. Hablando específicamente de la epidemiología, tanto global y específicamente aquí en Colombia, globalmente se estima que aproximadamente hay 1.3 millones de casos mundialmente, con una mortalidad anual de 58.900. Es una enfermedad que si bien es de distribución global, es casi que específica de regiones del trópico, mucho más que en climas templados, y específicamente en Colombia, en el último boletín semanal de abril del 2020, reportado por el CIVIGILA, describen que para el 2020 hay una incidencia de 0.13 casos por 100.000 habitantes y que esta venía relativamente en descenso en comparación a años anteriores, con un pico en el 2010 de 2.72 casos por 100.000 habitantes. No obstante, ellos especifican que posiblemente este descenso de lo que es la incidencia sea lo que son subregistros, porque recientemente, según el CIVIGILA, cambió lo que era la definición del caso confirmado de leptospirosis, ahora exigiendo una serie variada de exámenes, específicamente aún recomiendan el gol estándar, aunque no ampliamente disponible en nuestro medio, que es el test de aglutinación microscópica, que es el MAT. Dentro de la distribución en Colombia de la enfermedad, encontramos que los departamentos usualmente con mayor incidencia y reportes de casos, al menos específicamente en el 2020, son más o menos ubicados en el centro de Colombia, son los departamentos del Tolima y Risaralda, y una incidencia intermedia estamos nosotros, Antioquia, el Huila, Santander, Córdoba, Caldas, el Valle del Cauca y Caquetá. Y dentro de los hallazgos o características demográficas que también incluyen los pacientes documentados aquí en Colombia, hay varios puntos importantes a resaltar. Lo primero, y que ampliamente se ha descrito en la literatura, esto es una enfermedad mucho más frecuente y prevalente en los hombres. Alrededor específicamente aquí en Colombia se describe 86% y se correlaciona con lo que uno revisa en la literatura más o menos el 80 y 85%. Y es porque realmente esta enfermedad es casi que una enfermedad ocupacional. Esta enfermedad le da a las poblaciones en áreas principalmente rurales o con estados de solubilidad y estatus socioeconómicos bajos. Es una actividad que se correlaciona fuertemente con actividades deportivas acuáticas hasta un 25% de los casos, una ausencia de un adecuado tratado
del alcantarillado y del agua hasta el 26% de los casos, contacto muy frecuente con agua destacada en un 35% de los casos, residuos de basuras en el peridomicilio de hasta el 26% de los casos, y también se correlaciona mucho con el contacto de los roedores y de los animales domésticos que actúan como reservorios de esta enfermedad, contacto descrito hasta el 60% con roedores y hasta un 53 a 65% con animales domésticos, específicamente perros. Estoy hablando específicamente ya de lo que es el ciclo de transmisión de la enfermedad para entender específicamente las manifestaciones clínicas y el punto donde se dio la enfermedad del paciente. Encontramos que los roedores son usualmente el reservorio de la enfermedad. Estos transcurren casi que toda la vida excretando por la orina espiroquetas. Estas a su vez infectan a lo que son animales domésticos, ganados, perros, y estos a su vez entonces contaminan lo que es el suelo, el agua, y a nosotros como seres humanos. Nosotros no somos como tal reservorios, sino ya somos huéspedes patógenos. Entonces ahí realmente la infección se daría ya sea por el consumo de carne infectada, por el contacto de piel, mucosas o conjuntivas con aguas o suelo contaminado, y el periodo de incubación estaría aproximadamente entre 2 a 26 días, con un promedio aproximadamente de 10 días. Las manifestaciones clínicas más frecuentes en esta enfermedad, las comunes, son el fiebre, escalofríos, mialgias y cefaleas, que se presentan aproximadamente entre un 75 a 100% de los casos, inyección conjuntival o sufusión conjuntival, que es un hallazgo relativamente característico de esta condición clínica, hasta en un 55%. También pueden cursar con hemorragia subdigital, síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea hasta un 50%, una tos productiva entre un 25 y un 35% en ausencia de hallazgos radiológicos o al examen físico, esplenomegalia, linfadenopatías, faringitis, hepatomegalia, riel muscular y brote en piel, en menor medida hasta un 7 a un 40%. Y las manifestaciones que son menos comunes son las artralgias, odinofagia y el dolor abdominal, dependiendo de la literatura que uno revise, puede estar entre relativamente muy infrecuente o un poco más frecuente, como en el caso de nuestro paciente, hasta un 15 y 20%. Las complicaciones, y ahora cuando hable así resumidamente lo de lo que son las manifestaciones o lo que es la fisiopatología que se conoce en la enfermedad, casi todas son secundarias al origen o al daño endotelial e inflamación endotelial, al origen vasculítico per se que tiene la enfermedad. Entonces está la ictericia y la falla renal, clásicamente descritas como el síndrome de Weil, hemorragia pulmonar, síndrome respiratorio agudo, uveitis, neuritis óptica, neuropatía periférica, miocarditis, rhabdomiólisis, meningitis aséptica, etc. Los factores de virulencia y que se correlacionan más a lo que es la respuesta inflamatoria extensa endotelial que estos pacientes pueden presentar se dan principalmente o se atribuye a dos factores principales. Primero, lo que es la producción y lo que es la identificación de toxinas mediadas principalmente por lo que son los liposacáridos en lo que es la membrana externa celular de esta bacteria, y por lo que son membranas descritas como OMP o membranas externa de la membrana externa, las cuales interfieren con lo que es la ozonización y lo que es la función específicamente del grupo de celular de los macrófagos, que interfieren con lo que es la ozonización y lo que es la fagocitosis. Entonces hay una alteración tanto de lo que es la inmunidad humoral como lo que es la inmunidad celular, y la producción de endotoxinas mediada por la toxicidad bacteriana, no solamente por los liposacáridos, sino otro tipo de proteínas bacterianas per se, la leptospirosis, que incluye hemolicinas, y adicionalmente otros factores adicionales, por ejemplo, que algunas proteínas se cree de la leptospira interfieren con lo que es la formación inicial del coágulo, específicamente impidiendo que lo que es el factor de von Willebrand se una a lo que es la glicoproteína 1B alfa, y esto inicia lo que es la cascada de coágulo, lo que es la formación del trombo plaquetario. Y esto sería una de las explicaciones por la cual, si bien a consideración de otro tipo de enfermedades, por ejemplo el dengue, que se observa que hay una correlación específica entre lo que es el descenso del conteo plaquetario y lo que es las manifestaciones de sangrado, en este contexto clínico de la leptospira, si bien las manifestaciones de sangrado no es el hallazgo más frecuente, usualmente el sangrado no siempre se correlaciona con el nivel de plaquetas.
Pero todo esto es para explicarles que precisamente el fenómeno fisiopatológico principal de la enfermedad es un fenómeno vasculítico, y esto es lo que finalmente conllevará a lo que es la disfunción multiorgánica en algunos casos, porque la gran mayoría de los casos de infección por leptospirosis son infecciones no graves, que muchas veces no requieren ni siquiera antibioterapia para su resolución. El curso de la enfermedad, y específicamente traigo este punto a colación a lo que mencionaba el doctor Cataño, es la importancia en el punto desde que comienza a haber una detección de la medición de anticuerpos en suero, y posiblemente por el motivo por el cual inicialmente las pruebas serológicas que se hizo al inicio de nuestro paciente fueron negativas, fueron unas pruebas que se hicieron apenas en el quinto o sexto día de la enfermedad. Mientras que en la literatura se observa que aproximadamente a partir del sexto día se comienza a ver un aumento de lo que es la titulación de los anticuerpos, ya sea por serología de ELISA o por test de aglutinación microscópica, independientemente del test que uno utilice, va aumentando con el tiempo y a pasar con el transcurso de los días. Ya lo que son las manifestaciones clínicas tienden a variar. La fiebre sí se describe que puede ser un poco más extensa y de mayor duración, a la cual fue nuestro paciente, que apenas nuestro paciente duró aproximadamente 3, 4, 5 días febril, luego tuvo efervescencia, pero también pudo haber tenido relación posiblemente con los medicamentos que se suministraron durante lo que fue la hospitalización y el manejo antipirético. El diagnóstico, entonces, para recordar, y específicamente hay dos modalidades, porque realmente lo que es la modalidad del cultivo se requiere un cultivo especial y es muy difícil realmente aislar y que crezca lo que es la espiroqueta. Entonces tenemos lo que son las pruebas moleculares y lo que son las pruebas serológicas. Las moleculares tienen mejor sensibilidad, se positivizan primero, tienen mejor especificidad, pero no están ampliamente disponibles en nuestro medio. Entonces nosotros usualmente tenemos las pruebas serológicas y específicamente la detección de anticuerpos mediante ELISA, porque lo que es la test de aglutinación microscópica también es un test que no está ampliamente distribuido. Importante, al quinto o séptimo día de la enfermedad es que más o menos se van positivizando, y aún así la sensibilidad no es relativamente supremamente alta. La sensibilidad ronda entre el 70 al 79% y la especificidad del 80 al 88%. Esto es muy similar a lo que previamente les describía. Y de lo que son las manifestaciones hematológicas, hay distintos reportes o descripciones de cohortes, estudios tanto retrospectivos como prospectivos, no específicamente en nuestra población, pero en otro tipo de poblaciones que también usualmente son endémicas de la enfermedad. Por ejemplo, en poblaciones de India, específicamente este estudio que fue en Sri Lanka, ellos intentan describir más o menos el comportamiento o lo que uno esperaría ver en el recuento celular de los pacientes, usualmente con infecciones por leptospira. Lo que usualmente se describe es que estos pacientes rara vez presentan manifestaciones de leucocitosis muy elevadas. Incluso en la mayoría de estos estudios el punto máximo de leucocitosis ronda entre aproximadamente 15.000, 16.000 hasta 26.000. De allá no sobrepasa, por lo cual específicamente en nuestro caso clínico y la reacción leucemoide que presenta nuestro paciente no deja de ser una manifestación muy rara de la enfermedad. Específicamente en esa corte retrospectiva que evaluó aproximadamente 200 pacientes de Sri Lanka, realmente los resultados que encontraron es que fue en los primeros 5 días hay un descenso leve del recuento leucocitario, pueden tener leucopenia incluso, luego empieza a haber un incremento gradual hasta finales de la segunda y tercera semana. Al tercer día febril, el 75% de esos pacientes tuvieron un recuento celular normal y hasta un cuarto tenía leucocitosis. Listo. Al quinto día de enfermedad, un 16% tenía leucopenia y un 52% tenía linfopenia. La trombocitopenia usualmente es moderada a leve y la declinación fue más pronunciada en los primeros 6 días de la enfermedad, que también complica el diagnóstico diferencial solamente clínico con otro tipo de entidades diferenciales, por ejemplo el dengue, porque el comportamiento plaquetario tiende a ser muy similar. Y se observa aproximadamente la trombocitopenia en 73.8% al quinto día. También podemos observar pues, que es raro que los pacientes con leptospira no lleguen con trombocitopenia grave. Y finalmente, específicamente, lo que es el componente de la hemoglobina y en lo que podría ser una de las explicaciones adicionalmente a las que menciona el doctor Leonardo ahora, es que la vasculitis inflamatoria, el daño endotelial y capilar que presentan los pacientes con leptospirosis permite una extravasación y una pérdida de glóbulos rojos
por los vasos sanguíneos sin necesidad específicamente de que haya un sangrado macroscópico, y esto se correlaciona específicamente también con el descenso de hemoglobina que uno usualmente, aunque en la mayoría de veces tiende a ser leve, observa en los pacientes con leptospira, e incluso el descenso de la hemoglobina se correlaciona con desenlaces más graves en esta enfermedad, al igual que también específicamente lo que es el recuento neutrofílico y leucocitario. Usualmente entre mayor sea, también se correlaciona con mayor y peor pronóstico, que nuestro paciente relativamente, gracias a Dios, realmente le fue relativamente muy bien. Y otros hallazgos adicionales del laboratorio clínico están, por ejemplo, la hiponatremia, hipocalcemia, que se da por una afección del cotransportador sodio, potasio, cloro. Incluso en el contexto de lesión renal aguda puede haber hiponatremia. La elevación de las transaminasas es relativamente frecuente, pero rara vez es por encima de 500. Siempre los pacientes, aunque clínicamente presenten rhabdoparesis o no, los pacientes hasta el 50% pueden tener una elevación de lo que es la CPK, y hay que tener en cuenta lo de la disfunción y lo del componente vasculítico que le estoy mencionando, que incluso en ausencia del residuo renal aguda, esos pacientes pueden tener anormalidades en lo que es el sedimento urinario, hablando específicamente de un cierto componente de inflamación de lo que es el glomérulo. Entonces, ya específicamente hablando de lo que es la reacción leucomoide en lo que es la leptospira, realmente solamente hay reportes de casos, y en lo que encontré en la literatura son 2 reportes de casos, un caso documentado en la India y otro documentado, creo que fue aquí en Colombia, si no estoy mal, pero el caso, por ejemplo, reportado en la India fue en el contexto de un niño, y el caso reportado aquí en Colombia fue el contexto de un muchacho, de un joven de 32 años. En los 2 casos, relativamente, el joven de 32 años sí tuvo mayores complicaciones, él sí debutó con síndrome de Well, sobrevivió, pero la presentación clínica fue mucho más grave. Y el caso similar fue en el niño descrito en la India, intentando plantearse cuál es el mecanismo fisiopatológico de la reacción leucomoide en lo que es la leptospirosis. Entonces, podría ser primero que la leptospirosis haya invadido lo que es la médula ósea, inducido una destrucción celular hematopoietica directa, y esta puede ser la causa tanto de la anemia como de la trombocitopenia, e incluso hay casos de la leptospirosis que han descrito pancitopenia, alteración de todas las líneas celulares, un cambio simplemente reactivo con una granulopoiesis acelerada que indujo lo que era la reacción leucemoide, y también tener en cuenta, y también hay descripciones de casos de que puede haber algún tipo grave de alteración en producción de oncogénesis por mutaciones específicas, y hay algunos casos, pero sí son demasiado esporádicos, en los cuales se correlacionan con síndromes hematolinfoides, específicamente hay descripciones de casos de infección de leptospirosis con aplasia medular y síndromes mielodisplásicos. Y para concluir, entonces, dentro del enfoque del paciente con síndrome intrahemorrágico en Colombia, la leptospirosis siempre es un diagnóstico diferencial a buscar. Los antecedentes epidemiológicos, actividades recreativas, ocupación, vivienda, ofrecen información fundamental al momento del enfoque clínico de estos pacientes. Las manifestaciones clínicas y hallazgos en ayudas diagnósticas pueden ser variadas y se debe tener en cuenta en presentaciones clínicas inusuales, y idealmente se ha de tener muestras pareadas para descartar el diagnóstico de leptospirosis, teniendo en cuenta el periodo de ventana para la detección de anticuerpos en sangre.